por mi Cochabamba, primerita. Brillan tus flores, mi hermosa tierra, ciudad jardín, eres la reina, gran Cochabamba, reina de mi país. Eres la reina, gran Cochabamba, reina de mi país. Hola, ¿qué tal, Cochabamba? Muy buenas noches y gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Sean ustedes bienvenidos a este que es el programa número 5197, le pido la palabra, en el 21º ciclo. 21 años le pido la palabra, impresionante. A ver, una aclaración con análisis obligado por las circunstancias que se vienen dando. El día de ayer en Bolivia se ha celebrado lo que se denomina el solsticio de invierno, el año nuevo aymara amazónico. 5.529 años. Pero a ver, ¿dónde quiero yo aterrizar? A mí ese tipo de cosas me tienen sin cuidado. En la noche, los programas de entrevistas, y sobre todo en dos cadenas muy conocidas, han recibido una de ellas la visita del vocero. Pero antes al vocero ha estado el vocero en presencial, Jorge Richter, y virtual Carlos Mesa. Se ha reactivado el tema del golpe. Yo voy a decir y voy a ratificar algo que es real. No ha habido golpe, no ha habido golpe. Pero ya la situación de la participación de Carlos Mesa y la participación de Jorge Richter me obligan a dar un análisis, un criterio muy propio, muy personal, pero no antojadizo. Carlos Mesa en lo suyo a su lado y Jorge Richter obviamente en lo suyo. Yo estoy con la verdad. Para mí, el hacer un análisis está basado en lo objetivo. La objetividad es fundamental. Los hechos, la graficación de la situación y no desviarse. Empiezan a hablar de qué pasó y terminan en Sencata o en Sacaba o Aillani. No. Centrémonos en lo que pasó. La Iglesia Católica, una institución por demás seria y reconocida, en su informe claramente dice que Adriana Salvatierra no quiso la presidencia de Bolivia. No la quiso. Jorge Richter ayer decía, pasaron 3 días entre el gobierno de la renuncia de Carlos Mesa, que además es un atrevido, el señor de Comunidad Ciudadana. ¿Sabe que el señor Jorge Richter es un expresidente constitucional? Ahora, en mi óptica, el señor tiene más valor que el presidente. El presidente es cualquiera. Evo Morales fue presidente, o sea, es cualquiera. Ya que quiere que pongamos las cosas. Y no lo estoy defendiendo yo a Carlos Mesa. Es un tema de respeto, es un tema de consideración a determinados rangos, cargos. Yo no me explico qué hace usted en el MAS. Voy a hacer un paréntesis, cuando lo defendía rajatabla Manfred Reis Villa, que de izquierda y socialista, centro, no tiene nada. Es un hombre de ultraderecha. Y usted ha sido el vocero de él. Y ahora es vocero del socialismo. O sea, para mí, los juntos a los dedos es un grosero.
cuando quiera que le dé el derecho a la réplica, con el mayor gusto en el escenario público que usted quiera en televisión. Usted dijo un día, debatir es una confrontación de ideas. Fabuloso. Nadie se impone a nadie porque si no uno desaparece. Sus palabras, cuando estuvo con Gonzalo Terceros, a quien Evo Morales le jaló las orejas por hacer malas cosas, y usted era parte de ese equipo que hacía malas cosas en Cochabamba. Y yo siempre al frente, denunciando las cosas malas. Pero ahora lo dejo a usted. El señorío es más grande que el ser presidente, me ratifico. Señor es un señor. Abogado, médico, cualquiera. Señor. Ahora bien, cuando hay la sucesión, no hay golpe, pero tampoco es una sucesión amparada en la Constitución constitucional hasta donde se debe realizar. Vale decir, renuncia el presidente, el vicepresidente, presidenta en ese momento a la Cámara de Senadores, Adrián Salvatierra, y el señor Borda de diputados, que fue el primero en renunciar, antes que todos estos otros que acabo de mencionar. Usted anoche decía, ¿por qué no esperaron que se acepte o se niegue la renuncia en la Asamblea? La pregunta se la paso a usted. Qué lindo es tener una pinza selectiva y no mirar el contexto de la verdad. Yo no soy dueño de la verdad. Yo analizo los hechos en base a la realidad y la verdad conocida. En literatura de perogrullo no admite nada en contrario. Es verdad. ¿Cuál es esa verdad a la que recurro? Juan Evo Morales Ayma, ¿saben por qué está tapando el tema con la situación de gobierno de facto, golpe y todo lo demás? Porque hizo dejación del cargo cobardemente. Pongámosle las cosas por su nombre y los puntos sobre las i's. Cobardía total. Cobardía total. Goni se fue al colegio militar y mandó de ahí su carta de renuncia porque en un helicóptero que estaba en colegio militar lo llevaron al alto, a la misma franja de aterrizaje, y de ahí al avión y Estados Unidos, él y su familia. Así fue. ¿Qué hizo Evo Morales? Agarró un avión, o sea, llegó en helicóptero, de igual forma, llegó en helicóptero del colegio militar. Miren ustedes cómo es la cosa, ¿no? Nadie podía ir por tierra, las pititas no lo hubieran dejado pasar, a Huiflas. Se fue al aeropuerto, a un hangar de el ejército donde estaba el avión presidencial, de ahí al Chapare. Presentó su renuncia en el Chapare. El Goni por lo menos mandó una carta de renuncia. Juan Evo Morales Ayma no mandó nada. Renunció públicamente en red de televisión. Lo mismo hizo Álvaro García Linera, y ninguna asamblea les aceptó la renuncia, porque voy a recordarles a usted y a Jorge Richter que Carlos Mesa renuncia 2 veces, y la primera vez la Asamblea Legislativa Nacional, Congreso de entonces de Bolivia, no le acepta. Y Carlos Mesa se queda de presidente. Y hay un libro que se llama Prisionero de Palacio, sobre el tema de Carlos Mesa. Los invito a que lean. Y ahí se van a dar cuenta cómo Carlos Mesa se equivoca cuando dice: voy a gobernar sin políticos. Puta, voy a jugar fútbol sin futbolistas. Ese boludo.
voy a hacer un monasterio sin monjes, sin monjas, yo no entiendo a la gente tan inteligente cuando empieza a hablar estupidez. Voy a hacer una obra sin albañiles. Puta, estás cagado. Voy a entrar a una operación sin un equipo médico. Y claro, Carlos Mesa cae en su propia trampa y con él todos los diputados y senadores que se denominan transversales, una manga de cobardes, de traidores. Lean el libro es tremendo. Entonces, yo les digo que aquí hay situaciones que se han ido dando en las que Carlos Mesa renuncia y como a Goni se le acepta en la Asamblea Legislativa Plurinacional. A Goni Evo Morales Ayma, ¿qué asamblea? Si no había asamblea. Hey, Richter y toda la gente que anda boludeando, contando su propia historia. Y ahora, para terminar, los invito a que vean, esta primera parte me refiero a terminar, un video que está dando vueltas en las redes, en el que en el video Juan Evo Morales Ayma pide que la cuiden a Janine, que la apoyen a sus bases del MAS y que ojalá no lo cambien a Arturo Murillo, el ministro de Gobierno. ¿Doblaron la voz de Evo Morales? Es que el problema es que hay que investigar, el problema es que hay que adentrarse en las cosas. No se puede hablar por hablar. Claro, yo soy un ser como usted, común. Pero para venir aquí a hablarle a usted, yo lo respeto a usted. Y me respeto demasiado. Yo me amo, yo me cuido, como lo amo a usted, porque Dios me ordena ser así. Como Dios me ordena perdonar 70 veces 7. Cada día. Es un hecho bíblico. Algún día les hablaré de que está en la Biblia. Vamos a ir a una pausa. Pero de verdad, ya basta con golpe, con gobierno de facto. Ya basta. Lo que hubo fue dejación, abandono del cargo, cobardía de Evo Morales, Álvaro García Linera, todos sus ministros, asambleístas, diputados, senadores y todos los masistas que se fondearon hasta que Janine, Murillo y compañía la cagaron y ustedes volvieron a emerger y ganaron la presidencia. Hechos, etapas, circunstancias, en análisis se llaman estados totalmente diferentes. O sea, no hablen tonteras. Un otro libro que hace referencia a este tipo de cosas para que se comprenda. La tercera ola, no de la pandemia, de Alvin Toffler. Lean, y van a comprender mucho sobre todo esto. Vamos a la pausa. De retorno a este programa 5176. Le pido la palabra en este 21º ciclo, dentro de lo que hace este análisis que es preocupante. Es bien preocupante. Miren, ya de verdad dejen de hablar. Dejen de buscar. Nunca hubo terrorismo. Miren cómo van a pasar a la historia. Como los sinvergüenzas
que arman, que fabrican cosas contra la tranquilidad del pueblo boliviano para politizar la justicia, para hacerse cargo del poder a la fuerza y para poder hacer lo que les da la gana. Es el peor sistema de gobierno que puede haber. Es tan similar a los gobiernos golpistas, de factos y fascistas cuando se actúa de esta forma. No está bien. Y tienen la bendición de tener un pueblo boliviano tan sometido, tan tranquilo, que cualquiera gobierne y nos hace mierda y nosotros nos acomodamos y nos sacudimos y nos limpiamos y seguimos para adelante. Mejor gente que la boliviana en ese aspecto, sometida, no existe. Por eso que 500 años los españoles sometieron e hicieron aquí lo que les dio la gana. ¿Qué creen que exagero? Las venas abiertas de Eduardo Galeano. Gran libro. Gran libro. Yo se lo voy a recomendar a Jorge Esteban porque ya está en la edad de entender qué es invasión, qué es descubrimiento, qué es sometimiento, qué es esclavitud, qué es pongueaje. Por eso se llama las venas abiertas de América Latina. Es increíble lo que está pasando. En el análisis que se hace cuando se debe recomponer la Cámara, la directiva de la Cámara de Senadores, la pregunta es pues simple. ¿Quién mandaba en Bolivia durante esos días? 4 días. ¿Quién mandaba en Bolivia? Nadie. No había presidente, no había vicepresidente, renunció la presidenta de la Cámara de Senadores, renunció el presidente de la Cámara de Diputados. La senadora Susana Rivero debió haber convocado de emergencia a la Asamblea, diputados y senadores. Ella asumir en ese momento de vacío total el mando de la nave del Estado, no como una sucesión constitucional, pues no le llega. Estoy en condiciones de discutir con cualquier persona que crea que es lo contrario, pero amparados en la ley, no, yo digo porque yo, no, huevadas, o sea, amparados en la Constitución. ¿Para qué? Para recomponer la directiva de Cámara de Senadores y Diputados, plantear el tema de las renuncias, aceptar las renuncias y recomponer. Ese era el paso. ¿Quién tenía que hacerlo? La primera vicepresidenta, que era del MAS, la señora Rivero, senadora del MAS. Quien hubiera sido electo o electa presidente o presidenta de la Cámara de Senadores era quien debió haber asumido el control del país como presidente constitucional o presidenta en sucesión constitucional. Había un vacío, hubo un vacío, y como no llegaba nadie, se hace cargo y asume el control de la Asamblea, no de la Asamblea, de la Cámara de Senadores, Yanine Áñez. No me consta, pero ya el documento de la Iglesia Católica habla de las reuniones en las que estuvieron políticos de todos los partidos con representación parlamentaria, vale decir el MAS, Unidad Nacional, Demócratas,
y Comunidad Ciudadana. Ahí están. ¿De dónde aparece Vázquez Piñamor, el Tuto Quiroga, y fabrican un documento y forzan? Y muchos me decían, ¿qué capos? ¿Cómo que qué capos? El tipo que elabora un documento lejos de la ley no es capo. Bueno, capo sí, un mafioso. Agarro el término capo de la mafia. ¿Capice? No correspondía. No correspondía. Y como cuando se forzan las cosas, todo sale mal. La pandemia le hubiera ligado a quien estaba en la presidencia, que debió haber sido alguien del MAS. Y las elecciones hubiera perdido el MAS por goleada. Por goleada. Cuando Yanine Áñez se autoproclama presidenta, porque se autoproclama, es la realidad, y ejerce la posesión, y muy hábilmente se convoca a que las cámaras recompongan sus directivas. Yo le pregunto a la señora Eva Copa y a la gente del MAS y en diputados igual al presidente, ¿y por qué en ese momento no reclamaron? ¿Por qué en ese momento desconocieron a Yanine Áñez? Y pidieron a la comunidad internacional que se reconozca el gobierno que debió haber sido de Eva Copa. Nadie dijo nada. Se acomodaron todos y vamos para adelante. Y en el país funcionaron todas las instituciones que tienen que funcionar y en la forma que deben funcionar. Se le reconoce tanto el mando de la nación, posesión a ministros, nombra y designa autoridades, incluso de representación internacional, cambia el alto mando militar y policial, y todos siguen funcionando. Y saca una ley de emergencia sanitaria y el 22 de marzo decreta pandemia mixta inicialmente, dinámica, y en menos de un mes estamos todos encerrados, enclaustrados. ¿Qué quieren forzar los demás? Todos los errores los cometió su gente. Todos. No se aceptó la carta de Evo Morales en la asamblea antes de que Yanine asuma. No se recompuso la directiva de la Cámara de Senadores y Diputados. Una vez que han recompuesto esto, debieron haber reclamado la presidencia. No lo hacen. Como buenos bolivianos, se someten a la máxima autoridad. Ni gobierno de facto, ni golpe de Estado, ni desconocimiento, ni usurpación de funciones, ni de poder. Ubiquémonos de verdad. Lo que hubo fue una payasada constitucional forzada para sacar al MAS, fabricada por gente que obviamente debe querer que hasta desaparezca el MAS. A mí me tiene sin cuidado, porque además respeto el voto popular. Y ganaron elecciones convocadas por la derecha y asumieron el poder. El gobierno de Yanine destrozó el país, indudablemente. Arturo Murillo, Fernando López y compañía nos destrozaron los imbéciles. Pero no hubo golpe, no fue gobierno de facto, para nada.
Vayamos para adelante y dejémonos de huevear, porque no lo van a lograr. La comunidad internacional reconoció un gobierno democrático. Vayamos para adelante. Dejen de inventar tonteras. 5 años vivimos con el tema de terrorismo que al final nunca hubo, y otros 5 nos quieren hacer vivir con el tema de golpe de Estado y gobierno de facto. Termino y convoco la unidad de los bolivianos, sin excepción. Unidad en la diversidad, de izquierda, derecha, de centro, lo que sea. Vayamos para adelante. Déjense de estar en campaña unos y otros. Unos porque quieren seguramente que Evo vuelva a la presidencia dentro de 5 años. Y otros, muchos otros, que quieren ser candidatos para dentro de 5 años. Los que no son del MAS o se unen o seguirán recibiendo paliza en todas las elecciones. Por su atención y compañía, mil gracias. Soy Jorge Quiroga Vizcarra y Dios mediante, será hasta el día de mañana cuando pida la palabra por mi amada Cochabamba. Por mi Cochabamba, primerita. Mi hermosa tierra, ciudad jardín, eres la reina, gran Cochabamba, reina de mi país. Eres la reina, gran Cochabamba, reina de mi país.